Hola, hoy en Edúcate con Lina trabajaremos la solución de algunas preguntas del cuadernillo IFES 2023 de Evaluar para Avanzar. Bienvenidos. Una de las competencias que evalúa el IFE es el multiperspectivismo. Es una pregunta que evalúa la capacidad de los estudiantes para analizar un problema o un conflicto desde diferentes perspectivas, es decir, las diferentes posiciones o puntos de vista alrededor de un tema. Es también el respeto hacia la diferencia por esas distintas miradas que se pueden tener frente a un mismo problema. Analicemos el perspectivismo en el siguiente caso. Una mañana, en medio de una agitada clase de matemáticas en un colegio de la ciudad, el profesor, un poco alterado, hace el siguiente anuncio. Por favor, cállense todos. Soy el mejor profesor del colegio, pero dado el pésimo comportamiento que ha tenido el curso hoy, voy a adelantarles el examen final para este mismo momento. Saquen lápiz y papel y resuelvan los 10 ejercicios que voy a copiar en el tablero. Tienen el resto de la clase para terminar y el examen vale el 30% de la nota final. Algunas profesoras que pasaban en ese momento por el salón hablan entre ellas y mencionan que la clase de su colega es muy aburrida y por eso no se lo soportan. Tras un momento de silencio, los alumnos protestan, pero el profesor da espalda y escribiendo en el tablero no les presta atención. Hasta esta parte del texto y del caso tenemos dos posiciones. Primero, la del profesor, que dice que es el mejor profesor del colegio y que debido al pésimo comportamiento les va a adelantar el examen a los estudiantes. La segunda perspectiva que tenemos es la de las profesoras que dicen que todo lo que se presentó en el salón es porque la clase del profesor es muy aburrida. Hasta allí serían los dos primeros puntos de vista. Frente a esto, uno de los estudiantes les pide a sus compañeros que hagan silencio y se dirige de la siguiente manera al profesor. Profesor, les ruego que por favor reconsidere, me molesta mucho el comportamiento de mis compañeros y si fuera por mí, que todos pierdan el examen. Soy buen estudiante y quiero tener el tiempo de estudiar para obtener una buena nota. Finalmente el profesor continúa escribiendo en el tablero. Teniendo en cuenta las posiciones de las partes descritas en el contexto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Entonces tenemos, en este caso, tres posiciones. La del profesor, que se dice que es buen profesor, que los estudiantes están teniendo un pésimo comportamiento y que por eso les va a adelantar el examen. En segundo lugar, tenemos la posición de las profesoras que pasan por el salón y dicen que todo eso que está ocurriendo es debido a que la clase del profesor es muy aburrida. Y tercero, tenemos la posición del estudiante que le pida al profesor que reconsidere su decisión, que está de acuerdo en que el comportamiento de sus compañeros no es el mejor, pero que no le parece justo la decisión que tomó. De acuerdo al conflicto planteado, nos dan 4 opciones. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál de las siguientes opciones es cierta? En primer lugar, A nos dice el estudiante coincide con la posición del profesor sobre el curso, pero difiere con el castigo que éste quiere imponer. B, el estudiante coincide con el castigo que propone el profesor, pero difiere con las razones que justifican la sanción. C, el profesor coincide con lo que hablan sus colegas, pero difiere con lo que piensan sus estudiantes. D, el profesor coincide con lo que propone el estudiante, pero difiere en lo que piensan sobre el curso. ¿Cuál es la respuesta aquí? De acuerdo al conflicto planteado, nos dan 4 opciones. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál de las siguientes opciones es cierta? En primer lugar, A nos dice el estudiante coincide con la posición del profesor sobre el curso, pero difiere con el castigo que éste quiere imponer. B, el estudiante coincide con el castigo que propone el profesor, pero difiere con las razones que justifican la sanción. C, el profesor coincide con lo que hablan sus colegas, pero difiere con lo que piensan sus estudiantes. D, el profesor coincide
con lo que propone el estudiante, pero difiere en lo que piensan sobre el curso. ¿Cuál es la respuesta aquí? Claramente, de las 4 opciones planteadas, la opción verdadera es la A, porque es la única que coincide con lo que se está planteando en el texto. En el punto B nos están diciendo que el estudiante coincide con el castigo que propone y es al contrario, no está de acuerdo con el hecho de que el profesor adelante el examen. En el punto C nos dice el profesor coincide con lo que hablan sus colegas, totalmente falso, él no está de acuerdo. En ningún momento en el texto nos dicen que él está de acuerdo con que su clase es aburrida. Y en tercer lugar nos dicen el profesor coincide con lo que propone el estudiante. Al contrario, allí es que precisamente difieren en cuanto a sus puntos de vista. Y nos dicen que difieren en lo que piensan sobre el curso. Y es falso, porque precisamente es en lo único que ellos coinciden, en que el curso tiene mal comportamiento. Por lo tanto, la opción correcta es la A, porque el estudiante coincide con la posición del profesor en que se portan mal, pero difiere en la forma en cómo el profesor castiga a los estudiantes.